Algunos errores frecuentes en cálculos de líneas para baja tensión. Continuamos lo que ya se había dado en el módulo 1, la parte 1, sobre los errores frecuentes en cálculos de líneas para baja tensión, intentando pues orientar sobre aquellas malas costumbres, aquellas cosas que se suelen hacer con frecuencia de forma incorrecta, y vamos a intentar aclarar un poco, arrojar algo de luz sobre el asunto. ¿Qué intensidad soporta un cable? Es algo muy típico que alguien tenga un cable y te diga que cuál es la máxima intensidad que puede soportar este cable. Entonces, hay que hacer muchas preguntas después de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la intensidad que pueda soportar un cable depende del tipo de cable y de las condiciones de instalación. Depende de si el cable es termoplástico o termoestable. Es decir, si soporta 70 grados o 90 grados en régimen permanente, un cable termoestable soporta más intensidad que un cable termoplástico en las mismas condiciones. Si es monofásica o trifásica, evidentemente en monofásica siempre soportará más intensidad admisible cada conductor que en trifásica, porque son dos focos de calor, ¿no? Al tener menos focos de calor, pues es más fácil que se pueda sobrecargar algo más el conductor. Del sistema de instalación. No es lo mismo instalar un cable en una bandeja que en una pared, empotrado en una pared térmicamente aislante. Evidentemente, en el primer caso, el cable soportará más intensidad admisible porque puede disipar mejor el calor generado por efecto Joule en la línea. Agrupamiento con otros circuitos. No es lo mismo un foco de calor, un solo circuito, que estar rodeado de otros circuitos. Esto es evidente. Temperatura ambiente. A mayor temperatura ambiente, menor intensidad admisible. Tenemos que descargar el cable. ¿Por qué? Pues porque en un ambiente de mayor temperatura siempre va a ser más difícil refrigerar ese conductor para lograr un régimen permanente admisible. Profundidad de soterramiento para cables enterrados e igualmente la resistividad térmica del terreno. Todos estos factores influirían en esa intensidad que debe soportar el cable y que queremos saber. Vamos con un ejemplo. Un cable AFUMEX 1000 voltios de 3G16 en condiciones estándar, ¿qué es lo que nos soporta? Recordemos, 3G16 quiere decir que es un conductor de 3 conductores de 16 milímetros, uno de los cuales es amarillo-verde, ground. Típicamente este tipo de cables serían marrón azul, amarillo-verde, marrón fase, azul neutro y amarillo-verde el conductor de protección, ground, tierra. Bien. Y tenemos la tabla de intensidades admisibles. Si está instalado en bandeja perforada, este mismo cable 3G16 sería el sistema E por tratarse de un cable multipolar y entendido monofásico. Es evidente, si uno es amarillo-verde, los otros dos conductores serían fase y neutro, es decir, monofásico. Al ser 16, bajamos por esta columna hasta la sección de 16 y vemos que el cable soportaría 105 amperios. Este mismo cable, empotrado bajo tubo en pared de obra, ya no sería el sistema de instalación E, sino el B2. Vamos hasta XLP2 nuevamente, columna 8 por tanto, y nos dice que la intensidad máxima admisible es de 73 amperios. Como vemos, se reduce bastante la intensidad admisible solo por el sistema de instalación. En el caso de la bandeja, el cable se ventilaba muy bien, y en el caso de estar empotrado bajo tubo en una pared de obra, evidentemente el aire, cuando no circula, es un buen aislante térmico, por tanto, exige descargar en buena medida los conductores. La conductividad en los cálculos de caída de tensión. Es algo muy importante tener en cuenta la real conductividad que debemos aplicar en cada caso. Es muy típico utilizar el valor de 56 para cobre o 35 para aluminio, pero debemos particularizar y tener en cuenta que esos son valores a temperaturas distintas a las que realmente está el conductor. La conductividad del cobre a 20 grados centígrados no es 56, es 58 metros por partido de ohmio y milímetro cuadrado. Pero si nosotros queremos aplicar la conductividad adecuada, podemos calcular la temperatura a la que está el conductor. Pero si no es así, deberíamos considerar siempre el valor más pesimista de conductividad, que sería el que registra el conductor a la mayor temperatura posible. Es decir, a 70 grados en cables termoplásticos o 90 grados en cables termoestables. Como vemos, para cables termoplásticos a 70 grados la conductividad del cobre sería 48,47 y en termoestables sería 45,49. Para aluminio a 20 grados tenemos 35,71, termoplásticos 29,67 y termoestables serían 27,8, aunque normalmente no hay cables termoplásticos de aluminio en el mercado. El valor popular de conductividad del cobre a 56 metros partido de ohmio por milímetro cuadrado se produce a 29 grados centígrados. Es decir, no es un valor de 20 grados, sino de 29 grados centígrados. Bien, lo ilustramos con un ejemplo. La conductividad en los cálculos de caída de tensión, como estamos hablando, ejemplo de cálculo de sección por caída de tensión. Imaginemos que tenemos un cable tipo AFUMEX 1000 voltios, que es un cable termoestable, soporta 90 grados en régimen permanente, en un tendido monofásico a 230 voltios,
intensidad de corriente 70 amperios, coseno de phi 0,9 y longitud de la línea 48 metros. La máxima caída de tensión admitida, supongamos que es un 5%, 5% de 230 voltios son 11,5 voltios. Empleamos la fórmula para la caída de tensión, para la obtención de la sección por caída de tensión para secciones pequeñas. Utilizamos cada uno de los datos, 2 veces la longitud por la intensidad por el coseno de phi, la fórmula de monofásica. La conductividad la utilizamos a 58, es decir, ese valor a 20 grados, por 11,5 y nos da 9,07 milímetros cuadrados. Por lo tanto, la sección solución sería 10 milímetros cuadrados. Si utilizamos el valor de conductividad adecuado, como no hemos calculado la temperatura del conductor, tenemos que suponer que ese conductor está a la mayor temperatura posible, es decir, a 90 grados, dado que es un cable termoestable. Y a 90 grados la conductividad, como hemos visto, es de 45,49. Aplicamos la misma fórmula y vemos que nos sale 11,56 milímetros cuadrados, por lo tanto la sección solución sería 16 milímetros cuadrados. Quiere decir que si utilizáramos 10 milímetros cuadrados, tendríamos mayor caída de tensión en la red. ¿Vale? Otra posibilidad es calcular la temperatura a la que está el conductor y utilizar el valor de la conductividad concreta. Esto lo veremos en alguna otra ponencia. Bien. La reactancia en los cálculos de caída de tensión. Es algo típico utilizar fórmulas sencillas y a lo mejor no tener en cuenta la reactancia, que sí es algo importante a la hora de considerar la caída de tensión máxima que debe tener un tendido. Bien, la norma francesa UTC 15-105 nos dice que, bueno, tenemos una reactancia de en torno a 0,08 ohmios por kilómetro, podría ser un buen valor a utilizar siempre, independientemente de la sección de conductor, de si es cobre o aluminio, de las disposiciones de tendido del sistema de instalación. Es decir, siempre podríamos utilizar ese valor, que es una buena aproximación. Ya que si luego, si hacemos el cálculo numéricamente, veremos que siempre la reactancia de un circuito estará en torno a esos 0,08 ohmios por kilómetro. Y que evidentemente siempre es mejor utilizar esta aproximación que no aplicar ningún valor de reactancia. Bien. La fórmula general de cálculo de caída de tensión, la fórmula simplificada es esta que tenemos aquí. Caída de tensión es igual al producto de la intensidad por lo que resulta de multiplicar R por el coseno de phi, es decir, la resistencia del conductor por el coseno de phi de la instalación, más la reactancia por el seno de phi. Si la resistencia es muy elevada, podemos entender que la reactancia es despreciable y por eso el propio anexo de caídas de tensión publicado por el Ministerio considera que se debería, bueno, que se puede empezar a considerar la reactancia para secciones a partir de 95 milímetros cuadrados. ¿Por qué? Pues porque a partir de 95 milímetros cuadrados ya tenemos una resistencia suficientemente baja y una reactancia que al ser constante empieza a tener peso en la fórmula. Vamos a hacerlo de forma numérica, poderlo calcular. La resistencia del cobre de 95 milímetros cuadrados del conductor de cobre a 90 grados centígrados sería 0,264. Para el aluminio sería 0,411 ohmios por kilómetro. Si tuviéramos un coseno de phi relativamente bajo, 0,8, el seno de phi sería 0,6 aproximadamente. Y entonces, aplicando la fórmula de la caída de tensión, tendríamos que para el cobre sería, podemos ver el peso del componente que lleva la reactancia dentro de la fórmula, y este peso es de 0,048 frente a 0,2112, es decir, es aproximadamente casi es algo más de un 20%, casi un 25%, es decir, que finalmente podríamos hacer una aproximación en este límite del valor de 95 de 0,2112 pero ya en el siguiente valor en 120 ya hay que considerar la reactancia, ¿no? Que incluso se puede considerar siempre, porque evidentemente no es algo siempre despreciable. Pero bueno, el anexo de caídas de tensión nos lo permite y bueno, podría ser una buena aproximación. Alguna bibliografía dice que a partir de 50 se debe considerar la reactancia. Yo creo que, bueno, pues si se puede y se hace con algún programa de cálculo o alguna hoja de cálculo, pues convendría ponerla siempre y al fin y al cabo, pues como sabemos que es constante, cuando la sección es pequeña no va a tener casi influencia y cuando la sección va siendo algo más grande, va notándose su influencia y por eso conviene tenerla en cuenta. Con el cable de aluminio, pues la influencia es menor, dado que la reactancia sigue siendo 0,08 ohmios por kilómetro y la resistencia a igualdad de sección vemos que es algo superior. Por lo tanto, pues tiene algo menos de peso en el cable en el caso de los conductores de aluminio. En definitiva, conviene a partir de secciones de 95, en algunos casos, pues si se quisiera a partir de 50, considerar esa reactancia, aunque siempre consideremos ese valor, siempre tomemos ese valor constante que nos dice la norma francesa de 0,08 ohmios por kilómetro, o los valores que nos dice el anexo de caída de tensión, que son muy similares. Esta sería la fórmula
Para monofásica, la fórmula de la sección por caída de tensión, considerando la reactancia. Esta X es la reactancia en ohmios por kilómetro. Si fuera trifásica, esta sería la fórmula, ¿vale? Con X, insisto, reactancia en ohmios por kilómetro. Si X se iguala a 0, pues ya tendríamos las expresiones generales sin influencia de la reactancia, es decir, las expresiones de caída de tensión sencillas para secciones pequeñas. Y por último, haremos un especial hincapié en la colocación de los conductores cuando son necesarios varios por fase. Esto es especialmente importante porque de no ser algo rigurosos con estos criterios, nos vamos a encontrar problemas grandísimos en el momento que energicemos el tendido. Es decir, podemos llegar a situaciones donde un conductor lleva el doble de intensidad que otro. Y eso evidentemente es un desequilibrio inadmisible, es un calentamiento excesivo. Y esto es muchas veces porque cuando se hacen cálculos y al final pues no podemos utilizar un solo conductor por fase, utilizamos varios, agrupamos las fases, las R's, las S's y las T's, que parece lo más lógico para llevar todo bien ordenadito, pero esto desde el punto de vista eléctrico es una aberración. ¿Por qué? Pues porque es necesario que compensemos las inducciones. La mejor manera de compensar las inducciones es hacer que los conductores estén lo más juntos posibles al tres bolillos. Cuando tenemos varios conductores por fase, además, lo ideal sería que una terna sea la imagen especular de la otra. Como vemos aquí, las T siempre arriba, RS, SR, SRS, SR. Esto es importante. Si tuviéramos todos los conductores en un mismo nivel, RST, TSR, RST, TSR. Es la mejor manera de compensar las inducciones. Si esto, agrupar todas las R's, todas las S o todas las T, es garantía de problemas muy gordos desde el momento en que energicemos el tendido. Si tuviéramos los conductores a diferentes niveles, tenemos estas otras posibilidades. Y alguien podrá pensar, ¿y los neutros? Los neutros los colocamos siguiendo el dibujo igualmente. Esto si los tuviéramos a tres bolillos. Y esto si tuviéramos los conductores en un mismo nivel. NRST, TSRN, NRST. Gracias.